o se observa la pared torácica. Entonces, que el médico solicitante debe también, si tiene una buena solicitud de la tomografía, diría, necesito estudio tomográfico con parénquima pulmonar, o necesito estudio tomográfico con ventana mediastinal, porque yo en mi radiografía de tórax pienso que sea una patología de mediastino. Entonces, también hay que saber solicitar cómo se hace y para qué se hace. Por ejemplo, acá estamos observando adecuadamente bien lo que corresponde una tomografía con ventana parenquimal. Aquí estamos observando adecuadamente bien toda la trama intersticial, ¿no es cierto?, de ambos campos pulmonares. Como le había dicho también en la radiografía en posterior anterior, aquí también se observa la trama intersticial, ¿no es cierto?, a nivel de los 2/3 internos, pero no se observa o se visualiza muy poco a nivel del tercio externo. No es que no haya trama intersticial, sino no se visualiza. Entonces, eso es lo normal. La otra cosa que tenemos que ver también, tomografía, aquí estamos viendo bronquios, el derecho y el izquierdo. Entonces, ¿qué lóbulo estamos observando por acá? Debemos estar observando ya el lóbulo medio, ¿entiende? O lóbulos inferiores. Pero si ya observamos recién la tráquea, debemos tener la obligación de pensar que estamos recién en lóbulos superiores. Es otro artificio tomográfico, más o menos para ubicar la parte tomográfica, anatomía tomográfica del tórax. Por ejemplo, acá estamos observando una tomografía de tórax con ventana parenquimal. Estamos viendo adecuadamente bien lo que es el parenquima, lo bronquial, y estamos viendo acá, por ejemplo, dilatación bronquial en todo su trayecto, imágenes bronquitácicas, igual que acá. Aquí estamos viendo lo que es la cisura, igual que a este lado estamos viendo la cisura. Esto debe ser lo que corresponde, sí, delante de la cisura, lóbulo medio, acá el segmento 6, o apical del lóbulo inferior. En el lado contralateral tenemos lo que es la língula y segmento 6 del izquierdo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber observar para ver a qué nivel estamos y qué estructura estamos evaluando. En cambio acá, estamos observando, aquí estamos viendo la tráquea. Entonces, si estamos observando la tráquea, debemos estar en la obligación de pensar que estos son los lóbulos superiores. Y en eso es lo que estamos observando aquí. Estamos observando una pequeña imagen hiperdensa, nodular, de bordes irregulares, que se observa adecuadamente bien a nivel del lóbulo superior. También se puede ver las estructuras del mediastino, o se puede evaluar adecuadamente bien lo que son los arcos costales, por algún tipo de patología que haya, o si también puede ser lo que habitualmente no se visualiza la pleura, ¿no es cierto? Pero si hay engrosamiento pleural o derrame pleural, se evidencia adecuadamente bien en una ventana mediastinal o de pared. En este caso, estamos seguros en decir que no hay engrosamiento pleural, no hay derrame pleural, pero sí estamos observando lo que corresponde esta imagen nodular en el lóbulo superior. Acá tenemos otra tomografía con ventana para pared, donde estamos viendo, la tráquea está a este nivel acá, estamos viendo acá la aorta ascendente, el callado de la aorta, ¿entienden? Y nos encontramos con esta imagen radiopaca de aspecto de masa, de bordes irregulares, que está por debajo del callado de la aorta, ¿entienden? Entonces, estamos viendo ahí, por delante de la tráquea, por detrás de la aorta ascendente, tenemos una masa de bordes irregulares. Estamos ubicando adecuadamente bien la patología. Para eso es lo que nos sirve lo que es la ventana mediastinal o de pared. Luego de eso tenemos lo que corresponde otro campo de la radiología. Como método de diagnóstico tenemos la radiología intervencionista. Dentro de la radiología intervencionista tenemos la radiología intervencionista diagnóstica y la radiología intervencionista terapéutica.
cuando hablamos de la radiología intervencionista diagnóstica, está solamente para hacer diagnóstico, ¿entiendes? Puede ser con varios métodos que vamos a ver. Y la terapéutica, la radiología intervencionista terapéutica, ya es tratamiento del paciente. Se está procediendo, se hace algún tipo de procedimiento para que le cure el paciente o le sane el paciente. En cambio, en la diagnóstica solamente hacemos el diagnóstico. Es una u otra cosa. En la terapéutica ya está el médico radiólogo intervencionista, está al lado y al costado del paciente. Entonces, dentro de ese campo tenemos lo que corresponde, todo lo que corresponde a las angiografías. Angiografía cardíaca, puede ser angiografía bronquial, puede ser pulmonar, puede ser mamaria, diafragmática, todas las angiografías de la cavidad torácica. Pero esto tiene que ser solicitado luego de haber evaluado por radiografía de tórax, de tomografía, qué angiografía necesitamos para hacer. También tenemos lo que corresponde, las biopsias pulmonares. Cuando hablamos de las biopsias pulmonares, tenemos lo que corresponde, las biopsias con guía ecográfica, biopsias con guía fluoroscópica, podemos tener las biopsias con guía tomográfica. Entonces, de acuerdo a cómo es accesible hacer la biopsia, podemos utilizar la ecografía, la fluoroscopia, la tomografía. La ventaja de este método de la radiología intervencionista, en el caso de las biopsias, por ejemplo, es siempre guiado con imágenes. Podemos saber llegar dónde estamos con la aguja, a qué profundidad estamos, y podemos sacar muestras de nódulos bastante pequeños, sin mucha complicación o sin mayor complicación, y se trabaja siempre con anestesia local, generalmente. Por ejemplo, acá, este paciente tiene hemoptisis a repetición. ¿Por qué? Porque tiene secuela de tuberculosis. Entonces, el cirujano cardiovascular, uno de los exámenes indicativos en este caso es la arteriografía bronquial. Entonces, le hicimos la arteriografía bronquial a este paciente y nos encontramos con este enmarañado de arterias, que no es lo habitual, ya arterias tortuosas, estamos viendo malformaciones arteriovenosas, estamos viendo aneurisma de Rasmussen, pequeñito por allá, pues estamos ubicando la lesión del paciente, la lesión de la arteria, de donde supuestamente el paciente está sangrando. Si nosotros nos quedamos con esta imagen y este procedimiento, entonces estaríamos en la obligación de pensar en lo que corresponde a radiología intervencionista diagnóstica. Entonces le diremos al cirujano cardiovascular, ¿sabe qué? La arteria dañada está en el hemisferio derecho, a tal nivel, tal profundidad, de tantas malformaciones, toda esa cosa le podemos indicar adecuadamente bien para que el cirujano cardiovascular vaya y haga su lobectomía o cementectomía o neumonectomía para que el paciente se pueda curar. Pero, ¿qué se ha hecho en este paciente? Se ha embolizado la zona de lesión. Acá se acuerdan que también imágenes de malformaciones arteriovenosas, imágenes tortuosas, todo eso, se ha taponado, solamente se ha quedado la arteria principal bronquial del lado izquierdo. Entonces, en este paciente entonces se ha quedado, se ha taponado, se ha embolizado y automáticamente el paciente deja de sangrar. Entonces, en este caso ya estamos haciendo lo que corresponde la radiología intervencionista terapéutica. Entonces, como ven, desde la radiografía de tórax en posterior anterior hasta la radiografía, hasta la arteriografía diagnóstica o con embolización, son los métodos de diagnóstico que usted tiene para evaluar, para poder hacer tratamiento de la cavidad torácica. Solamente tienen que saber en qué momento le piden, para qué lo piden y por qué le están solicitando el examen. Esa es la finalidad de todos los métodos diagnósticos que tienen a la mano para poder hacer adecuado estudio de la cavidad torácica. Dicho esto, cuando ustedes estén frente a una radiografía de tórax, generalmente en posterior anterior,
Lo que tiene que saber, primero, que esté adecuadamente inspirado, con adecuada inspiración. Segundo, que haya un buen kilovoltaje en esa placa radiográfica. Y tercero, que haya un adecuado centraje de la placa radiográfica. Entonces, son 3 elementos básicos antes de hacer una lectura de placa radiográfica. Por ejemplo, adecuada inspiración. Para determinar una adecuada inspiración se debe contar como mínimo 5 espacios intercostales anteriores o 7 espacios intercostales posteriores como mínimo. Ahora vamos a ver patologías que simulan una placa poco inspirada. Y hemos visto las imágenes anteriormente. Vamos a pensar primero, hay una elevación de los hemidiafragmas. Como hay elevación de los hemidiafragmas, hay colapso de los alvéolos en las regiones basales, simulando una patología parenquimal, no siéndolo. Otro, vamos a ver lo que corresponde, horizontalización de la silueta cardíaca. La horizontalización de la silueta cardíaca no va a simular una patología de cavidades derechas, tampoco no siendo paciente normal. Y por último, otra patología que podemos observar va a ser un ensanchamiento mediastinal. Entonces puede ser una patología mediastinal, tampoco no siendo la patología mediastinal. Entonces uno tiene que estar preparado antes de hacer el diagnóstico, observar lo que habíamos dicho, buena inspiración, buen centraje, buen kilovoltaje. Ahora hablamos del adecuado kilovoltaje. Ustedes tienen que saber que el kilovoltaje está en relación directa al peso del paciente. ¿Qué quiere decir? Un paciente de más kilos debe recibir más kilos que un paciente de menos kilos. Por ejemplo, solamente como un ejemplo nominal, si un paciente pesa 80 kilos, para tener una buena radiografía de tórax debo ponerle, por ejemplo, 60 kilovoltios KB. Pero si le pongo 70 o 80, estoy poniendo mucho kilovoltaje. O si le pongo 40, le estoy poniendo poco kilovoltaje. Entonces, como uno no sabe o no está con el paciente en el momento de la toma, ¿cómo yo sé mi radiografía de tórax en posterior anterior si tiene buen kilovoltaje o poco kilovoltaje? Entonces, también son los artificios radiológicos, es que habitualmente se debe observar solamente hasta la cuarta vértebra dorsal. La placa con poco kilovoltaje, que no se observa, o digo, con mucho kilovoltaje, que se observa toda la columna o casi toda la columna, se le va a denominar placa penetrada. Y placa con poco kilovoltaje, donde se va a ver solamente la primera o segunda placa, segunda vértebra dorsal, se le va a denominar placa blanda. Entonces, repitiendo, si se observa toda la placa, es toda la columna o casi toda la columna, denominamos placa penetrada. Si solamente se observa una o dos vértebras, vamos a denominar placa blanda. Pero ahí no viene lo más importante. Lo importante es patologías que pueden simular una placa penetrada. Lo que va a simular es un enfisema pulmonar. Nos puede simular un atrapamiento aéreo, no siéndolo. Entonces, mire, solamente por mala técnica o por mala lectura de placa radiográfica. Por ejemplo, acá se está observando casi toda la columna vertebral. Normalmente se debe observar hasta una, dos, hasta la cuarta vértebra, para que está viendo toda la vértebra. ¿Y qué estamos observando? Un incremento de la radiotransparencia pulmonar bilateral, simulando como si fuese un enfisema pulmonar o un atrapamiento aéreo, no siendo solamente por mala técnica de placa radiográfica. Acá igual, si nos observamos, habitualmente se debe observar solamente una, dos, tres, cuarta, ¿verdad? Hasta aquí en la cuarta vértebra, pero después estamos observando todo, casi la columna, entonces la radiotransparencia de ambos campos pulmonares es mucho más, entonces nos simula como si fuese una patología pulmonar. ¿Qué disimula eso? Por mal kilovoltaje, mucho kilovoltaje. ¿Qué se le denomina eso? Placa penetrada. Y la placa blanda, cuando le aplicamos poco kilovoltaje, va a simular incremento de la trama intersticial.
va a simular pacientes con procesos bronquiales crónicos. Va a simular también pacientes fumadores, pacientes con alérgicos, asmáticos, no siéndolo, pero solamente por mala técnica de placa radiográfica. Por ejemplo, acá se observa tenuemente la primera vértebra dorsal. Entonces, estamos observando acá marcado incremento en la trama intersticial bilateral. Entonces, si uno no se percata de la técnica de placa radiográfica, podemos decir que hay incremento de trama intersticial de un paciente con fibrosis pulmonar a una cosa, patología de esas cosas, no siéndolo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienen que pensar. Y esto es otra placa blanda, donde le han aplicado poco kilovoltaje para el peso del paciente y lo están simulando marcado incremento iliar y de la trama intersticial, no siéndolo. ¿Entiende? Acá no se ve ni la primera vértebra dorsal. Entonces es una placa bastante blanda, poco kilovoltaje para el peso del paciente. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendiente antes de hacer una adecuada lectura de placa radiográfica. Y cuando hablamos de mal centraje de placa radiográfica, entonces, cuando hablamos de adecuado centraje, dice que las articulaciones esternoclaviculares deben ser equidistantes a las apófisis espinosas. Básicamente tenemos que observar eso. Entonces, lo que estamos viendo acá tenemos las apófisis espinosas, acá tenemos la articulación esternoclavicular, que debe ser simétrica en ambos campos, en ambos lados, aunque aquí está un poco más separado que aquí, ¿entiendes? Entonces acá está levemente rotada hacia el lado izquierdo. Entonces tiene que ser igual tanto en el izquierdo como en el derecho. Eso tenemos que coordinar adecuadamente bien. Igual acá estamos observando lo que corresponde a una radiografía de tórax posterior anterior, está mal centrada porque la articulación esternoclavicular está demasiado retirado, ¿no es cierto? Y en cambio acá se está sobreponiéndose un poco a la silueta de la vértebra, entonces hay una rotación hacia el lado derecho. Entonces, hay que saber también qué patología nos va a simular una placa mal centrada. Patología que simula un mal centraje de placa, primero, incremento del diámetro horizontal cardíaco. ¿Por qué? Porque no vamos a ver al corazón en una radiografía, como una radiografía en posterior anterior, sino en oblicuo. También no va a simular lo que corresponde ensanchamiento mediastinal. Entonces, como ven, desde lo que hemos comenzado a una radiografía en posterior anterior hasta lo que estamos terminando la evaluación de una radiografía de tórax y método de evaluación. ¿Cómo tenemos que hacer? Eso es lo que tienen que ustedes centrarse, conocer bien, porque es el manejo de todos los días y cada momento. Creo que ahí terminamos la clase. Sí, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, levanten la mano. Hay una pregunta en el chat de la señorita María Isabel Muñoz. El problema es que esta pregunta sobre una imagen, si es con sustancia de contraste o sin contraste, pero no sé en qué placa es, en qué diapositiva está. No, no, lo que le decía es la radiografía, la tomografía con sustancia de contraste se utiliza cuando veamos patología medicinal, pero en ninguna placa de tomografía leemos no, ahí tenemos, ahorita le voy a mostrar una placa que es de la, ahorita, pero esa no es la, vamos a ver. Por ejemplo, acá estamos viendo esta imagen de aspecto de masa a nivel mediastinal. Entonces, aquí se ha aplicado la sustancia de contraste porque acá tenemos lo que corresponde la aorta ascendente y acá tenemos el callado de la aorta. ¿Entienden? Entonces, para eso, cuando en la radiografía de tórax observemos una patología mediastinal, debemos tener siempre ver o complementar el estudio con tomografía con sustancia de contraste.
En este caso está con sustancia de contraste, donde vemos muy bien el callado de la aorta y la aorta ascendente. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hay una pregunta. ¿Podría remarcar a qué parte de la placa se refiere cuando habla del seno costodiafragmático? Ya, muy bien. Vamos a regresar para acá. Por ejemplo, acá tenemos, hemos dicho acá, esta es la región apical, de la región subclavicular y iliar. Entonces, el seno costodiafragmático es el ángulo que hace entre el hemidiafragma y la pared torácica. Este es el lado derecho y acá tenemos el lado izquierdo. ¿Entiende? Eso es lo que la situación. En clase. Ya. Entonces está bien acá. Hubo otra radiografía, podemos mostrar igualito. Aquí por ejemplo estamos usando muy bien lo que estamos viendo. Aquí es el hemidiafragma y la pared torácica, un ángulo agudo. ¿Entiendes? Igual en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces este es el seno costodiafragmático. Tanto derecho como izquierdo, que debe ser ángulo agudo. Si está una imagen radio opaca, podemos estar pensando que está obturado, dijimos. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué deberíamos tener en la toma de rayos X en cuenta en una paciente con escoliosis? No le escuché la pregunta, cuénteme. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en la toma de rayos X cuando una paciente tiene escoliosis? Claro, cuando la paciente tiene una escoliosis leve, moderada o grave, nos va a simular, por ejemplo, mal centraje de placa. No se va a poder poner adecuadamente en el chasis o el portapelícula, tanto el emitor derecho o el izquierdo. Entonces, un emitor se va a visualizar mucho mejor que en el otro. Entonces, eso ya vamos a asumir que es por la consecuencia de la escoliosis. Entonces, la calidad de imagen que se observa no va a ser 100% buena, sino va a tener placa mal centrada, una radioopacidad más en una que en otra, todo por efecto de la escoliosis. Pero eso también depende si la escoliosis es leve, moderada o grave, ¿no? Doctor, ¿podría volver a remarcar las diferencias en los hemidiafragmas si están entrecruzados o no? Muy bien. Por ejemplo, en estas diapositivas, si vemos este hemidiafragma por acá, le seguimos, acá se entrecruza, el que está más arriba es el derecho, y el que está más abajo es el izquierdo. Entonces acá hay un entrecruzamiento de este hemidiafragma en la región media. Acá también tenemos, si seguimos la línea de este hemidiafragma de arriba, si llega hasta acá, viene acá, y viene el otro que se entrecruza aquí, tenemos que hay un entrecruzamiento de los hemidiafragmas. Entonces, cuando hay entrecruzamiento de los hemidiafragmas, dijimos que debe ser generalmente, o es lo que es izquierdo, ¿entiende? Cosa completamente distinto que en esta diapositiva, por lo que estamos viendo, seguimos este hemidiafragma por acá, llega hasta el final, casi se juntan, pero no se entrecruzan. Aquí estamos viendo otro hemidiafragma que está más abajo. Entonces, en este caso, no hay entrecruzamiento de los hemidiafragmas, entonces estamos seguros que esta radiografía es en lateral derecha y el otro es en lateral izquierda. Se visualiza, ¿no? Aquí, Sí. por ejemplo, estamos viendo esta hemidiafragma que viene por acá y el otro que viene por acá se entrecruza en esta zona. Entonces, cuando hay entrecruzamiento de los hemidiafragmas, estamos en la obligación de pensar que es lateral izquierda. ¿Qué factores alteran la resolución de la placa? ¿A qué se denomina resolución de la placa? ¿Qué me quiere decir con resolución de la placa?
¿Entendieron o no? No Por eso, ¿qué especifica. me quiere preguntar dónde dice resolución de placa? Claro, no especifica. Claro. Si se puede para visualizar mejor, claro, la resolución en relación a la inspiración, al centraje. Más o menos para tener mejor visión de la placa radiográfica, como les he comentado, tiene que cumplir esos 3 factores importantes. Primero, una buena inspiración de placa radiográfica. Segundo, un buen kilovoltaje. Tercero, centraje. Esos 3 factores tienen que ser completamente a 100% para que sea una buena calidad de placa radiográfica. Como les he mencionado, una placa hipoventilada te simula otro tipo de patología, una placa con mucho kilovoltaje te simula atrapamiento aéreo, cosas así, ¿me entiendes? Tiene que cumplir esos factores. Pero eso es manejo del tecnólogo, no es el manejo del médico. Doctor, ¿cómo se reconoce un derrame pleural? También le hemos dicho, vamos a ver, vamos a regresar. A ver, por ejemplo, si obviamos de esta radiografía y solamente observamos esta radiografía en posterior anterior, hemos dicho que este ángulo tiene que ser ángulo agudo, pero acá está ocupado por algo. Yo con esta radiografía no sé si es derrame pleural o puede ser una paquipleuritis. ¿Y qué artificio radiográfico utilizo? Esta que es de cúbito lateral derecho como radio horizontal. Si es líquido, como en este caso, el líquido va a discurrir a la parte más decliva, que hay un nivel. Pero estoy seguro que es líquido. También, no le he hecho mención, pero también otro método de diagnóstico puede ser la ecografía. Le haga la ecografía, pero si tenemos un centro donde no hay ecógrafo o no hay ecografista, ¿qué hacemos? Pero si tenemos equipos radios, lo que estamos haciendo es que como solamente cambiando de posición al paciente, tomándole su placa en este decúbito lateral, podemos ver. En el caso que esta imagen en posterior anterior no se modifica con el decúbito, entonces estamos descartando que sea presencia de líquido libre en cavidad. Doctor, para ver la inspiración, si una placa está inspirada, ¿debo contar los espacios intercostales y arcos costales? No, espacios intercostales. Mínimo 5 espacios intercostales anteriores, mínimo, y 7 espacios intercostales posteriores. ¿Entiende? Eso es lo que tiene que ser. Mínimo 5 anteriores o mínimo 7 posteriores. ¿Entiende? Doctor. Sí, le escucho. ¿La biopsia es una radiografía intervencionista diagnóstica o terapéutica? Diagnóstica nomás. ¿Por qué? Porque si tenemos un nódulo pulmonar, por ejemplo, le hacemos una biopsia con guía tomográfica y le sacamos el diagnóstico, tiene un adenocarcinoma. Le estamos haciendo un diagnóstico, no le estamos curando al paciente. O si le hacemos una punción con guía ecográfica de un quiste o una colección, un derrame pleural, le estamos haciendo un diagnóstico, no le estamos curando. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tal parece que ya no. Ya no hay en el chat y nadie levanta la mano. Creo que ahí quedamos, doctor. Muchas gracias. Abundante información, doctor. Impresionante. Realmente, yo trabajo en pediatría hace 40 años y realmente es impresionante la cantidad de recursos radiográficos que podía o debería tener a la mano. Impresionante, realmente. Pero si yo le hago, ¿usted cómo se llama, doctor? Doctor Jorge Vela, doctor. Jorge Vela. Ajá. Qué bueno, primero conocerlo. Mire, como Encantado. yo digo, hago énfasis en este tipo de estudios. ¿Por qué?
porque cuando nuestros alumnos o residentes internos se vayan a provincias donde solamente tienen su equipo de rayos X, no puede dejar de hacer su diagnóstico. Tienen a la mano su equipo de rayos, solamente tienen que saber pedir. Sí. ¿Entiendes? Eso, no todo es tomografía, no todo es resonancia, sino también como estamos viendo, con radiografía, el equipo de rayos, se puede hacer diagnóstico y se puede salvar muchas vidas. Esa es la finalidad de esta primera clase que hemos visto. ¿Entiendes? Impresionante, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas. Buenas noches, gusto conocer a valió todos. los minutos de espera, doctor. Realmente. Gracias. Yeah. Buenas tardes. Nos Buenas vemos. tardes, jóvenes. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Gracias. Gracias.